Ahora que el presidente López Obrador controla al Poder Legislativo, ya que prácticamente pues, obtuvo la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, va a hacer todo lo que esté en sus manos para adueñarse también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial. Y no solo no va a permitir que nadie le ponga un alto, sino que va a imponer castigos ejemplares contra cualquier persona que se atreva a contradecirlo y a tratar de limitar su poder. Esta vez, la víctima del presidente es Rodrigo de la Pesa López, ayer hablábamos de este caso también, juez noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, quien está sufriendo un acoso, no solo por los líderes afines a la Cuarta Transformación, sino por el Estado mexicano en su conjunto. El juez Rodrigo de la Pesa decidió ordenarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nombrar a los 2 magistrados faltantes para cubrir las vacantes en el Pleno de la Sala Superior y de esa forma poder atender las quejas y certificar las elecciones del pasado 2 de junio. Esta resolución no fue gratuita, fue el resultado de un amparo promovido por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. La decisión del juez Rodrigo de la Pesa es, dicen los que saben, jurídicamente cuestionable, porque en teoría un juez ordinario no está facultado a intervenir en asuntos electorales, por lo que, según la opinión de algunos juristas, se excedió en sus funciones. Él argumenta, sin embargo, que estaba obligado a atender el juicio de amparo y que no estaba intentando en lo absoluto meterse en temas electorales, sino garantizar el derecho que tenemos los mexicanos a que el Tribunal Electoral sesione como lo establece la ley. Hay que recordar que en este momento la integración adecuada del Tribunal Electoral es importante para el país, no solo porque debe certificar las elecciones, sino que además está obligado a emitir una sentencia sobre la sobrerepresentación en las cámaras por parte de Morena y sus partidos aliados. Dado que por el Congreso de la Unión van a pasar las 20 iniciativas constitucionales promovidas por el presidente López Obrador, entre las que destaca la reforma judicial, pues entonces no es exagerado decir que en el contexto actual, pues en buena medida el destino de nuestro país está en la cancha del Tribunal Electoral. El problema es que ante la resolución de Rodrigo de la Pesa, la reacción por parte del gobierno y también del propio Tribunal Electoral, pues a mi parecer ha sido absolutamente desproporcionada. Y es que pues se inició una especie de cacería de brujas en su contra, ¿no? El Tribunal Electoral, en lugar de promover un recurso de queja, no solo reclamó ante el Consejo de la Judicatura Federal, sino que anunció que presentaría una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el juez Rodrigo de la Pesa. Originalmente se trataba de un problema de interpretación sobre el ámbito de competencia de un amparo. Ahora es un conflicto penal que amenaza con derrumbar las garantías que debe tener todo juez, pues para poder cumplir sus funciones de manera independiente. Y por su parte, aunado a lo que hizo el Tribunal Electoral, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luisa María Alcalde, promovió ante la Cámara de Diputados un juicio político contra Rodrigo de la Pesa, asegurando que sus resoluciones sus resoluciones han estado cargadas de sesgos y de excesos, lo cual, dicen, demuestra, según la titular de Gobernación, una evidente conducta facciosa para quien debe garantizar imparcialidad. También Mario Delgado, presidente nacional de Morena, apoyó el juicio político contra de la Pesa, asegurando que los jueces al servicio de la derecha siguen actuando de manera facciosa, incluso excediendo sus competencias. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ayer se mostró de acuerdo con enjuiciar al juez de la Pesa, asegurando que el juez tomaba decisiones políticas y no jurídicas. Ser un juez
exigiéndole algo al Tribunal Superior de Justicia de la Federación en términos electorales. Un juez que antes ya había actuado en contra de decisiones del Poder Legislativo, es decir, un juez que actúa políticamente. En respuesta, otra vez el juez Rodrigo de la Pesa sostuvo que estaba preocupado, que se sentía vulnerable ante la solicitud de juicio político en su contra y ante la reacción de todo el aparato del Estado mexicano. Y dijo también que se estaba vulnerando la autonomía del Poder Judicial y que, pues con sus resoluciones, él solamente ha tomado decisiones técnicas y no políticas. Es que Rodrigo de la Pesa fue también el juez que concedió efectos generales para los amparos que detuvieron la reforma eléctrica y la reforma energética del presidente López Obrador por considerarlas violatorias de los derechos humanos. Esto significa, pues, que ya llevaba tiempo, ¿no?, en la mira de la Cuarta Transformación. Lo más preocupante, en mi opinión, son las preguntas de fondo que quedan ante el caso del juez Rodrigo de la Pesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder hacer nosotros ciudadanos ante leyes que violen la Constitución si la Cuarta Transformación va a dominar la mayoría del Congreso? Y si ningún juez pues se va a atrever a conceder amparos en casos así. ¿Y cómo vamos a poder exigir que el Poder Legislativo cumpla con su mandato constitucional y designe a quienes integran órganos e instituciones tan importantes como el Tribunal Electoral? ¿Y qué herramientas legales vamos a tener ante las injusticias si también el Poder Judicial puede estar maniatado? ¿Qué esperanza nos queda si se va a reaccionar de esta manera frente a los jueces que se atrevan a disentir? ¿Cómo podemos actuar ante ilegalidades, abusos de poder, si todos los caminos institucionales llevan a la 4T? Este país que ahora se dibuja es verdaderamente democrático, con un Estado de Derecho garantizado. ¿Quién tiene más motivaciones políticas? Dejo la pregunta. ¿El juez Rodrigo de la Pesa o quienes ahora han decidido enjuiciarlo y demandarlo penalmente? Yo soy Adela